Este tema le puse 1000 generaciones. Y estaba pensando en esto. ¿Cuántos años son 1000 generaciones? Y cada generación, algunos teólogos dicen que son 40, otros que son 70, 80. Si lo multiplicamos por 1000, estaríamos hablando de casi 40,000 años. Algo así, ¿no? Si fuera 40 años. Y llevamos cronológicamente en el calendario judío casi 5,700, algo así, ¿no? 800 por ahí. Y estaba pensando en esto. Me di a la tarea de buscar la frase 1000 generaciones. Si viene en Deuteronomio constantemente, 1000 generaciones, guardarás mi pacto y te protegeré hasta 1000 generaciones. Y luego estaba recordando Éxodo capítulo 20, donde habla de la ley, porque Deuteronomio viene siendo la segunda ley o el anexo a la ley que Dios le da al pueblo de Israel. Y dice, habla de que la bendición o la maldición llegará, la maldición llegará si no obedeces estas cosas hasta la tercera y cuarta generación. Y pensando en esto, yo decía, ¿qué generación soy yo hablando de Jesús, hablando del cristianismo? ¿Me apagan ese? Porfis. Y la generación, yo vendría siendo la tercera generación. Es que ¿qué pasa con mi oído? ¿Me habrá reventado el oído? ¿Verdad? ¿El Alan? Y amén. Y yo decía, yo soy la tercera generación. Mi abuelo recibió a Jesús, y luego vienen mis papás, y luego yo soy la tercera generación, y bueno, tengo la cuarta generación, en mi caso, ¿verdad? Yo no sé si tú eres la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, o eres la primera generación. ¿En qué estás? ¿En dónde estás? Tú estás igual que yo, obviamente, ¿verdad? ¿Tú en qué generación estás, Adi, amor? La segunda generación, hablando de haber aceptado a Jesús. Entonces, quiero enseñarte algo que sentí en mi corazón. Y hemos durante casi 2 meses, o un poquito más, ustedes un mes, un poquito más, acampé un buen rato en Deuteronomio capítulo 6. He estado leyéndolo constantemente y digo, no inventes, podría sacar otra enseñanza. Y bueno, el chiste es que hoy traigo otra enseñanza de Deuteronomio capítulo 6. Y podemos rescatar algunas cosas. Y quiero hablarte de 3 personajes. Moisés, primera generación. Segunda generación, Josué. Y tercera generación, Jesucristo. ¿Va? Moisés, el conquistador, saca al pueblo de Israel de Egipto y le llaman el libertador. Moisés, el libertador. Si yo pongo a mi viejo, a mi abuelo, a Juvencio Torres, él es mi Moisés. Y sacó al pueblo de Israel. Pero Moisés, como todo un buen padre, se preocupaba por sus hijos y por sus nietos. Él decía, todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos visto, y si tú lees Deuteronomio capítulo 6, habla de esto, ¿no? Vamos a Deuteronomio, ¿te parece, Dana? Te felicito, Dana, llevas 3 semanas haciendo esto que ustedes ven. Siento tan... Y ahora Haas, que está mutando a la consola y grabar, y me encanta, ya estoy acá, ya no tengo que estar allá, y al rato pues van a venir a predicar y ya no va a hacer nada. Bueno, dice, son los mandatos, dice Moisés, ¿no? Estaba preocupado por la siguiente generación, los decretos y las ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara. Obedécelas cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar, y que veas que vas a poseer. Tú, tus hijos, tus nietos teman al Señor su Dios durante toda la vida. Si obedeces todos los decretos y los mandatos del Señor, disfrutarás de una larga vida. Escucha con atención. Me llama mucho la atención, me llama mucho la atención
dos palabras que constantemente vienen en Deuteronomio: escuchar y amar. Y cuando vamos a la palabra, el significado de escuchar, de ahí, de la etimología de lo que significa esa palabra, no solamente es de sonido. Escuchar es obedecer, ¿sí? Cuando tú le dices yo tengo una de mis hijas que le tenemos que decir 3 veces, ve a la tienda. O sea, 2 veces no me escuchó, hasta la tercera, ¿verdad? Y si bien nos va, a veces son hasta 4, ya después, ¿ya se te olvidó que le habías pedido? Y amar no habla de un sentimiento, habla de dar, de ofrecer, de servir. Eso, Joelito. Entonces, estas dos palabras van combinadas, porque obedecer, si obedeces, dice Moisés, si obedeces es porque amas, y si amas es porque obedeces. ¿Capich? Entonces, cuando veas o leas Deuteronomio, te va a resaltar a partir de hoy la palabra escuchar y amar. ¿Dónde me quedé? Escucha con atención, pueblo de Israel, y asegúrate de obedecer. Entonces todo te saldrá bien y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluye la leche y la miel, tal como el Señor Dios, tus antepasados, te lo prometió. Y aquí está el Shema, que le llaman así los judíos, constantemente se lo repiten a los hijos como cultura, como tradición, como religión. 2 veces al día se lo dicen a sus hijos, por eso tienen una mentalidad diferente al latinoamericano, los judíos, y a cualquiera, ¿verdad? Y dice, escucha, otra vez la palabra, Israel, escucha generación, escuchen hijos, escuchen nietos, escuchen toda la familia. Eso es lo que está diciendo Moisés. El Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama, y aparece otra vez esa palabra sensacional, al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pareciera que está en Deuteronomio explicando los 10 mandamientos, pero ya expandiéndolos más. Y ahí me quedo. Si tú sigues leyendo y leyendo ese pasaje, son 20 y tantos, pues yo te quiero hablar de este Moisés libertador. Este Moisés que libera al pueblo de Israel y se preocupa por las siguientes generaciones. Si nosotros seguimos leyendo Éxodo, cuando el pueblo de Israel sale, ustedes saben muchas historias bíblicas, ¿verdad? Si leyeron la Biblia, si fueron a la iglesia infantil o a la escuela dominical o agarraron un libro viste La Casa Voladora, el superlibro, y todo eso se empiezan a contar muchas historias. A mí me da pesar de que hay niños que no se sepan ciertas historias. Nosotros las contábamos cuando estábamos chicos y hasta las cambiábamos con tal de ya contar otra historia, pero que no, ¿verdad? En vez de que salió un león, no, yo decía, salió un puma. Y decía, Goya, Dios. Bueno, en fin. Y hoy veo que adolescentes, cuando les cuentas y les dices, en la Biblia habla de Sansón. ¿Quién es Sansón? No saben ni las historias. Y esa generación me preocupa. Pero no solamente digo que se tengan que saber historias, ¿verdad? Sino cómo aplicarlas. Y luego viene, porque la preocupación de Moisés es esta, ¿no? Viene Josué. Y hay un libro completo de la vida de Josué. De hecho, desde los últimos capítulos, porque hacen la transición, Moisés no entra a la tierra prometida, pero el pueblo de Israel ya no necesitaba un libertador, porque ya estaban en libertad. Pero esta mentalidad de los esclavos necesitaban reglas que obedecer. Los que son esclavos necesitan reglas. Los que son hijos necesitan madurez para vivir en la herencia. Eso lo dice Gálatas. Y estos esclavos israelitas que trabajaban los 7 días de la semana, pues Dios en su amor les dijo, no me van a trabajar un día de la semana y lo vamos a dejar como el sábado, el Shabbat, y no trabajen. Y resulta que se levantan unos tipos
y trabajan el día sábado y los matan a pedradas. Si tú ves desde hoy, desde nuestra cultura, dirías, no manches, qué fuerte. Bueno, es que era el ejemplo para que no lo volvieran a hacer. Imagínate que a ti Dios, bueno, es fácil de entender, Dios quiere que descanses. Dios desea que descanses, que no trabajes como, iba a hacer una expresión, pero no, ¿verdad? No la digo, pero que no trabajes como esclavo, ¿verdad? Como en los 1800 que traían, ¿verdad?, a Estados Unidos, ¿verdad? Ok. Y Josué agarra una generación de guerreros que iban conquistando cada nación, cada tierra que iban, pero había un propósito, había un destino. Y esa era donde fluía leche y miel, metafóricamente, ¿eh? Porque yo un tiempo dije, a ver, ¿dónde está la leche? ¿Dónde está la miel? Y ya me di cuenta que las vacas no dan leche. Bueno, los que vieron en mi post, ¿verdad?, de Facebook. Pero las vacas no dan leche, me encantó eso. Bueno, y no había leche y miel. Pero ustedes saben todos los milagros que sucedieron en ese transcurso de la vida de Moisés, ¿no? Comieron del maná del cielo, ni siquiera tenían que trabajar. Tomaron agua de la peña de Ored, ¿no? Peñafiel, en las rocas. Comieron carne, guajolotas, ¿o cómo se llaman esas cosas? Godornices, o codornices. No te voy a preguntar. Un pollito volador, ¿no? Comieron rico. En la mañana tenían lumbrera, en la noche, perdón, lumbrera en su camino, lumbrera para amortiguar el frío, y en las mañanas una nube de Goku, ¿no?, para proteger el sol. Todos esos milagros, esa generación. Vamos familia, ¿a poco no has visto tú milagros como papá? ¿Sí has visto milagros? ¿Sí los has visto? Cuéntame los milagros. ¿Cuántos? ¿Cuántos has visto? ¿Cuántos has disfrutado? Oh, pueblo de Israel. Oh, pueblo de atmósfera. Has vivido mucho, ¿ok? Luego viene Josué, el conquistador, el que ya no necesita liberar. Viene el conquistador, viene Josué. Pero en el libro de Jueces algo ocurrió, porque es Deuteronomio, Levítico, luego viene Josué, Jueces. Y Jueces lo hemos estudiado, ¿verdad? Se levantaban jueces, por eso se llama ese libro, y había un ciclo vicioso de cada uno del pueblo de Israel, y necesitaban un juez para liberar y todo ese rollo. Pero ese no es mi punto, mi tema. Y en Jueces capítulo 2, versículo 10, hay un problema. Conquistan la tierra, todos tienen su tierra, tienen su parcela, tienen sus animalitos, sus 2 gatitos y su chispa, todos, ¿verdad? Todos. Pero mira lo que dice el libro de Jueces. Después de que murieron, ¿quiénes? Todos los de esa generación. ¿Cuál generación? La que vivió todos los milagros, la que disfrutó del maná, la que disfrutó de las codornices. La que disfrutó los milagros, la que escuchó a Dios hablar en voz audible, la que vio que descendía Moisés y traía una capucha, porque si se la descubrían se daban cuenta que ese hombre había visto a Dios, o por lo menos la espalda, porque si lo veía moría. Y después de esto, esa generación, toda esa generación murió. Creció otra que no conocía al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Estoy hablando de la generación de Josué. ¿Qué generación eres tú? ¿Eres la generación libertadora de Moisés o eres la generación conquistadora de Josué? O quizás seas la generación perdida.
o está a punto de perderse tu siguiente generación. Porque a tus hijos no les has contado lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Sí me estoy explicando? ¿Cuál es la generación? El pueblo de Israel no recordó el mensaje de Moisés. Luchó por la conquista, pero olvidó contar los hechos y experiencias a sus siguientes generaciones. Regresa a Deuteronomio 6:20. Porque Moisés estaba profetizando Moisés. Y hoy te estoy diciendo, a través de la palabra te estoy profetizando. Y muchas ocasiones, hace 3 años te profeticé y estás comiendo de tu fruto. Pastor, ¿y ahora qué hago? Por lo mismo, pero ahora doble. ¿Verdad? Amén, aleluya. Lo mismo, pero lo doble. Doble esfuerzo. Doble oración, doble ayuno. Mientras que cuando ayunas se te limpia el hígado y el riñón, ¿verdad? Doble porción necesitas. Porque lo que dejas de hacer, si no usas tu autoridad, frase de Facebook, si no usas tu autoridad, alguien la va a usar en tu contra. Si no usas tu autoridad, el enemigo la va a usar en tu contra. Y mira lo que decía Moisés, el libertador, el que estaba preocupado por los hijos de los hijos hasta 1000 generaciones. Decía, en el futuro, versículo 20 del capítulo 6, hija, en el futuro tus hijos te preguntarán, ¿qué significa estas leyes? Estos decretos, estas ordenanzas que el Señor nuestro Dios nos mandó obedecer. Si lo parafraseáramos, diríamos, ¿qué significa ir el domingo, papá, a la iglesia? ¿Qué significa leer la Biblia? Papá, ¿qué significa orar? ¿Qué significa ayunar? Papá, ¿qué significa dar diezmos, dar ofrendas? ¿Qué significa el estar en la iglesia? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa estar en comunidad? Ten cuidado en cómo contestas, porque lo que contestas es lo que tus hijos van a tomar. Ojo, yo recuerdo a Nancy, que le dije cuando era pequeña, defiéndete, pégale. Y sí, se defendió y le pegó y sigue defendiéndose. Y yo, ya no, hija, me refería en aquel caso. Es un ejemplo. Ten cuidado. No, ya no te juntes. No, pues ya no. Vente a la casa, ya no te juntes con nadie. Y se hace solitario y solitaria. Oh, hija, pues no sé, vamos a orar, ¿te parece? Pero la cosa es que contamos cómo nos va en la feria. Pero la feria no es de Cepillín, no es tuya. Sí, ya, Joelito, ya no. Está bien, Joelito, ya no voy a decir más de esto. Necesitamos a Dios, la gracia, la sabiduría de Dios. Y mira lo que dice Moisés. Ya empezó el partido. Okay. Que me manda uno. Dice, en el futuro tus hijos te preguntarán, ¿verdad? El versículo 21. Entonces tú les dirás, nosotros éramos esclavos del faraón en la tierra de Egipto, pero el Señor nos sacó de Egipto con su mano poderosa. El Señor hizo señales milagrosas y maravillas ante nuestros ojos. Envió castigos terribles contra Egipto, 10 plagas, piojos y todo lo demás. Espera, mi hijo, déjame, voy a Éxodo 20. Contra el faraón, contra todo su pueblo, nos sacó de Egipto. Cuando se abrió el mar, hijo. No, era impresionante ver a Moisés así, que se le hacían los rizos y nunca pasaba. No, era impresionante, decíamos, ¿qué está sucediendo? Era increíble esto. Esta tierra que había jurado darles para entregarnos, esta tierra donde estás, hijo, donde estás sentado. Hoy tienes tu casita, mira, de 40 metros cuadrados, mira, y tu carrito ya lo vendiste, muy bien, no importa, mira.
darles nuestros antepasados. Ayer me lo restregaron, que lo lavaron. Entonces el Señor, estoy gozando. El Señor nuestro Dios, ay, gracias Dios. El gozo del Señor es mi fortaleza. Dios nos ordenó obedecer todos estos decretos y temerlo a Él para que siguiera bendiciéndonos y preservar nuestra vida como lo ha hecho hasta el día de hoy. Hasta ahí. Estos chicos, esta generación, no había escuchado a sus padres y se perdió. Ellos no se pueden convertir en algo que no han visto. Cuando éramos pequeños, tú querías ser bombero, no sé qué querías tú ser, pero yo me acuerdo que yo quería ser trailero, porque pasaban muchos trailers ahí por donde vive mi mamá, estaba una cuadra de periférico, pasaban trailers y yo decía, no manches, está padrísimo, y me compraban trailers, ¿verdad? Trailers, y yo decía, yo quiero ser trailero. No sabía de la vida de los traileros. Ya después me di cuenta y dije, ay, bendito Dios, yo no fui trailero. Y luego quería ser Jorge Campos. ¿Te acuerdas cuando jugábamos portería a portería? Yo decía, yo Pumas y tú al Atlante. Y yo quería ser música de... Y yo quería ser futbolista. Y sí, comencé a jugar fútbol. Y luego dije, quiero ser entrenador. Y tuve mi equipo de fútbol, Asturias se llamaba. Y luego ya me perdí. Ya no supe qué decir, qué hacer. Pero desde pequeño me llamó la atención agarrarme un micrófono y no me di cuenta de que me quería hacer un stand-up cristiano. Pero cuando somos chicos, yo quiero ser algo porque lo vi. Y estos chicos, esta generación, no sabían cómo hacerle porque no lo habían modelado otras personas. Entonces no te puedes convertir en algo que no has visto. Recuerdo que cuando empezamos a hacer iglesia, yo decía, me gustaría que todos profetizaran. De aseguro muchos decían, ¿y cómo es eso? Porque no lo habían visto hasta que lo modeló alguien. No te puedes convertir en algo que no has visto. ¿Me explico? Entonces tus hijos no se van a convertir en algo que no han visto en ti. Hace poquito tuvimos una charla hasta las 3 de la mañana, como dice la canción. Fue el otro domingo y Dios se movió de una manera padrísima. Y yo siempre he dicho, si no sucede en mi casa, no puede suceder en la iglesia. Y platicamos con 2 de nuestras hijas, las mayores obviamente. Y nos tundieron. Ay, me sentía desnudo, como el rey está desnudo. ¿Se acuerdan de ese ejemplo? Me sentía desnudo cuando me estaban diciendo. Y Nancy, va a la buena. Nancy dijo, como tú has dicho, papá, una verdad puede ofenderte o puede liberarte, tú decides. Y yo me quedé, wow. Entonces, hay ocasiones que una prédica te puede ofender y puedes estar ofendido. Ya nos vamos de la iglesia y estás ofendido. O sea, de irte ofendido, ¿verdad? Pero al final es algo que tú tienes que decidir en tu corazón o te libera. Pero esa noche, yo me sentí muy contento por mis hijos, por mis hijas. De decir, hay muchas cosas a trabajar, pero hay muchas cosas a celebrar. Me sentí tan contento y satisfecho que decía, las otras se pueden trabajar. No hay bronca, no hay problema. O problema, para que me entiendan. No hay problema. Se pueden trabajar. Gracias. Y yo les decía, porque ustedes, es como cuando vas manejando, son nuestros retrovisores. ¿Cómo se dice, Enrique? Retrovisores. Podemos ver los lados oscuros, los puntos ciegos. ¡Aguas, papá!
y no caes, ¿no? Pero si estás aguas con esto, pues lotería, no, tampoco. Pero me di cuenta que mi siguiente generación, que son mis hijos, sí, necesitamos remarcar algunas cosas. Pero yo no quiero que mi generación que viene le pase como a la generación conquistadora, que se pierda. ¿Y cómo lo hago, pastor? Bueno, ahí están 5 enseñanzas para practicar. Te metes a Amazon y ahí hay Biblias, en YouTube hay videos, o sea, hoy no hay pretexto. El único pretexto es no tengo tiempo. A tu ritmo. A tu ritmo. Quiero terminar. No te puedes convertir en algo que no has visto. A mí me ha pasado muchas ocasiones. Y te lo voy a poner así práctico. ¿Algún día te llegaste a sentar a tomarte un café? Digo, siempre pongo este ejemplo porque es lo más básico que tengo ahorita en mi mente. Y te diste cuenta que se podían hacer las cosas diferentes a como la estás haciendo porque la otra persona lo está haciendo diferente y lo pudo hacer y tú lo puedes hacer. Y dices, wow. No te puedes convertir en lo que no has visto, ya lo viste y se puede. ¿Sí me expliqué? A los chicos les pasa, a los de la alabanza. Vamos a poner ese ejemplo. Voy a ejemplificar más esto. Ven a un baterista, ven a un tecladista, ven a un cantante, ven a esto y dices, wow, qué chido. No es que lo imiten, pero ya vieron que se puede hacer. ¿Sí o no? A mí me pasa lo mismo cuando yo crecí con una estructura de pastores, ¿verdad? Y cuando conocí a Sam, entonces vi si me puedo convertir. Y prefiero convertirme en eso que en el otro. Pero es porque estoy con gente que me... Júntate con 5 chidos y dime que va a suceder algo. Júntate con 5 que no, te vas a hacer igual. Júntate con los mejores. Rétate a ti mismo. A lo que voy es que necesitamos convertirnos en las personas que Dios quiere que nos convirtamos. Mira lo que dice la generación de Jesús. Juan 5:19. Jesús se convirtió en lo que vio. Entonces Jesús explicó: les digo la verdad. Digan conmigo la verdad. El Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. Solo hace lo que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. Él se convirtió en lo que vio. ¿Capich? Por eso yo he dejado de escuchar a ciertos predicadores que eran mis favoritos antes y comencé a escuchar a otros. Por eso dejé de escuchar ciertas canciones que me dramatizaba el corazón. Cansado del camino, sediento de ti. No, dice que si estás en Jesús jamás tendrás sed. ¿Sediento de qué, payaso, Isra? Y cansado del camino y tienes 16 años. Yo me acuerdo que las cantaban en los campamentos y todos, cansado del camino, 17 años. ¿Cansado de qué? De estudiar. Ay, por Dios. No, y empecé a cambiar mis canciones, lo que escuchaba, porque me quiero convertir en lo que ya vi. Jesús vio al Padre y dijo: yo hago lo que el Padre hace. Él vio en qué se quería convertir. No te puedes convertir en algo que no has visto. 3 generaciones, familia. Yo soy la tercera
y mi cuarta generación tiene que ser mejor que yo. A mí me ha costado cambiar mi forma de ver a Dios. Recuerdo una ocasión y ya quiero cerrar. Adi creo que hizo una reunión de mujeres, creo que fue el primer año, los primeros meses. Y una hermanita traía el caldo, la salsa para los chilaquiles. Y había tomado sitio, un carro de sitio. Y venía en camino y nos llama porque el taxista chocó, le saltó la salsa caliente y se quemó las piernas, la hermanita. Cuando yo escuché eso, mi corazón se dolió. Primer año de pastor. Y dije, ¿qué pasó, Dios? Pues si venía a la iglesia, venía a servirte y luego nos traía chilaquiles. ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué no la cuidaste, Dios? ¿Qué clase de Dios eres? ¿Ahora qué va a pensar la hermanita? Venía a la iglesia y tómala el diablo. Y empecé en mi mente, porque esa era la forma en que yo pensaba de Dios. Es que Dios tiene que tener el control. Y hasta playeras, ¿sabes? Dios tiene el control. Acá. ¿De qué se ríen? Yo no sé qué están riendo, motivando a los religiosos para no hacerse responsables. Perdón, lo tenía que decir. Y se dijo. Bueno, y yo acongojado, preocupado, y me siento a platicar en unos días con San y Gaby, y le dije, es que pasó esto. Yo me sentí, y me hizo una pregunta que desafió mi intelecto, me ofendió mi religión y mi sapiencia, ofendió mi instituto bíblico que no terminé, pero llevaba 2 años y medio, me faltaban unos meses. Ofendió.